Saludos, mi nombre es Juan Carlos Cortés y en esta oportunidad voy a hacer un tutorial de la instalación del Sistema de Información Geográfico de Consulta en Línea desarrollado por ProESMIN para el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Este proyecto financiado por el BID. Lo primero que vamos a hacer es conversar un poquito sobre la arquitectura de la solución. El sistema es básicamente un código PHP que contiene los módulos de reportes, módulos GIS-Web, módulo de instituciones y módulo de seguridad. Dichos códigos PHP corren sobre un servidor web, sugerimos Apache, no necesariamente, pero Apache y que corra con PHP 5. En la base de datos, tal vez uno de los componentes, tal vez el componente más importante, está en Postgres y no en MySQL como es generalmente utilizado por un tema de la extensión GIS, que en este caso es PostGIS. PostGIS habilita la capacidad de Postgres para almacenar información espacial, que es algo muy importante en esta herramienta. Para los pasos para la instalación son los siguientes. Primero debemos instalar el gestor de base de datos, como lo mencioné, Postgres. No está puesto aquí, pero también instalar la extensión PostGIS. Luego instalar la base de datos en sí, restaurar el backup e instalar los scripts para la creación de las vistas. E instalar todo lo que es requerido el, para el servidor, para el servidor PHP Apache y todas sus dependencias para su extensión GIS también. Y luego tenemos que copiar el código fuente en sí de la herramienta y configurar todas las rutas. El sistema en sí es una serie de, como ahí lo dice, módulos, son una serie de herramientas que interactúan entre ellos a partir de URLs, ¿no? Si la ruta cambia, entonces podrían no entenderse entre ellos, podríamos tener enlaces rotos. Entonces, por eso es necesario, además de copiar la información, también configurarla. Los requerimientos de software están ahí listados, pero los vamos a ir viendo más a detalle a medida que vamos instalando el sistema. Entonces, lo primero que, digamos, vamos a comenzar este tutorial en un sistema, o digamos, un servidor Windows. Entonces, como se ha mencionado, el primer elemento a instalar es la base de datos. Aquí tenemos los instaladores en el CD que ha sido entregado, pero bueno, esto también puede ser descargado de internet, como se hizo mención en reuniones anteriores. Todo este software está hecho en software libre, entonces sobre software libre. Entonces todos estos programas, Postgres por ejemplo, pues puede ser descargado tranquilamente de su página web. Aquí comenzamos. Necesitamos un directorio de instalación y un directorio en el cual se va a instalar la data del gestor de base de datos en sí, ¿no? Vamos a dejarlo todo esto por default, generalmente no se modifica. En password vamos a poner cualquier password, bueno, en este caso vamos a poner server, siguiente, siguiente. Ah, bueno, tal vez podría mencionar el puerto 5432 es un puerto estándar para Postgres. Dudo mucho que esté siendo utilizado porque es muy particular para lo que es el servicio de base de datos Postgres, pero también puede ser configurado, obviamente. Local tiene que ver con un tema de la codificación y ciertos otros parámetros de configuración, pero que en este caso siempre dejarlo en default también. Y procedemos a la instalación.
Listo. La base de datos ya ha sido instalada. Ahora lo que se tiene que hacer es instalar, o mejor dicho, bueno, instalar la extensión PostGIS, lo cual se realiza mediante este programa llamado Stack Builder. Si por alguna razón no aparece este menú o uno lo salta, finaliza, no selecciona adecuadamente y se equivoca, este programa simplemente está también va a ser instalado junto con las otras aplicaciones del Postgres, entonces no hay necesidad de correrlo inmediatamente, pero en este caso vamos a hacerlo así. El Stack Builder nos pide primero que nada una instalación sobre la cual hacer las actualizaciones o instalar las extensiones. Ponemos siguiente y aquí es donde comienza a descargar la lista de aplicaciones y extensiones, ¿no? Add-ons, utilities, database drivers. La opción que vamos a elegir es Spatial Extensions, extensiones espaciales, y vamos a elegir la última versión de PostGIS. Siguiente. Todo por defecto, siguiente. Siguiente, y ahora nos va a pedir que aceptemos la licencia del PostGIS. En esta sección nosotros para hacer pruebas podríamos crear una base de datos espacial, pero como ya tenemos nosotros la base de datos, simplemente podemos ignorarlo. Mm, el folder destino y siguiente. Todo esto por default, todo esto estándar. Aquí nos vienen unas preguntas sobre una librería llamada GDAL. Mm, Generalmente no es necesario, se puede poner sí o no arbitrariamente porque no estamos utilizando información raster, pero por defecto siempre poner sí para que configure de todas maneras si es que en algún momento se quiere utilizar. Finalizamos y con eso ya tendríamos instalado el gestor de base de datos, que es el paso uno, ¿no? La instalación del gestor de base de datos. Para poder nosotros acceder a la base de datos, para poder nosotros acceder al gestor en sí, utilizamos el pgadmin, que una herramienta, podría decirse, una herramienta de administración, un cliente SQL. Nosotros en este panel llamado Object Browser elegimos Postgres en localhost, que vendría a ser la instalación que acabamos de crear, y ponemos nuestra contraseña server. Vemos que solamente tenemos una base de datos y en este momento lo que vamos a proceder a cargar la base de datos de nuestra aplicación, de nuestra herramienta. Para hacer esto, elegimos nuevo objeto. No, perdón, sí. New Databases. Nos ponemos en la sección Databases, New Database, ¿no? En este caso le vamos a poner Villa Mujer, porque es el nombre prototipo que se había. Y en realidad todo el sistema tiene como código Villa Mujer. Eso ya no está siendo mostrado, pero sigue siendo, digamos que es un nombre código en el sistema, ¿no? Entonces el nombre de la base de datos es Villa Mujer. Luego, antes de ejecutar la restauración del backup, necesitamos correr un script que habilite la extensión PostGIS en esta base de datos, si no, no va a funcionar. Abrimos aquí una ventana de SQL y en esta ventana de SQL vamos a abrir dentro de la carpeta Villamujer en base de datos tenemos unos scripts SQL antes de restaurar la estructura. Tenemos aquí que crea la extensión PostGIS, la extensión PostGIS Topology y crea la extensión pgcrypto, que esta es otra extensión que no tiene que ver con el tema espacial, pero tiene que ver con la encriptación de las contraseñas, ¿no? Ejecutamos esto y nos dice que fue exitoso. Entonces ya está habilitado el PostGIS y el pgcrypto en nuestra base de datos. Vale la pena hacer una observación. Si nosotros restauramos la base de datos en este momento, va a restaurar adecuadamente, pero va a terminar con un mensaje de error. Eso es porque, no, perdón, eso es porque
en lo que viene a ser la instalación del sistema, por un tema de seguridad se ha creado un usuario llamado GISWeb, simplemente para que pueda visualizar y no poder editar la información. Entonces, si nosotros creamos dicho usuario, seleccionamos solamente esta sección, podemos poner este play o dar aquí en ejecutar y va a funcionar correctamente, pero solamente seleccionando esta sección de aquí y presionando ejecutar execute query, vamos a crear el usuario. Esta sección de aquí sí tiene que venir después, cuando ya hayamos creado todo en el sistema, para darle permiso a ese usuario a acceder a todo en el sistema. Muy bien, entonces ya tenemos la base de datos, ya tenemos las extensiones y ya tenemos los usuarios. Ahora sí hace falta cargar toda la información. Para hacer eso, perdón, vamos a volverlo a hacer. Entramos a clic derecho en Villa Mujer, restaurar, restore. Vamos a restaurar un backup, para lo cual vamos a elegir dentro del mismo Villa Mujer, base de datos SQL, tenemos este backup de aquí. Restauramos el backup, seleccionamos y ponemos simplemente restaurar, restore. Listo. El sistema retornó digamos, con código cero, que significan cero errores, ¿no? Listo. Finalmente, tenemos que hacer dos cosas antes de decir que ya hemos restaurado la base de datos en sí. A ver, si nosotros nos ponemos encima de Villamujer y actualizamos el objeto, ahora sí tenemos dos esquemas, el público y el de topología, y dentro del esquema público tenemos todas las tablas del sistema. Entonces, ahora entramos de nuevo al SQL y abrimos el, el script de vistas. El script de vistas básicamente lo que hace es crear una vista por cada capa que va a ser cargada en el GIS. Para un tema de performance, básicamente, para que sea más eficiente en el acceso a la base de datos. Entonces ejecutamos el query va a identificar los objetos y va a crear las vistas sin necesidad de modificar nada. Va a crear también un trigger para que las vistas se actualicen. Todo esto de manera automática. Aquí abajo vamos a tener una serie de notice, como advertencias, por así decirlo. Incluso son menos que advertencias, son simplemente a tener en cuenta. Dice, la vista materializada B institución no existe, la vista materializada B albergue no existe. Todos estos mensajes son normales, básicamente vienen de estas sentencias que lo que buscan es limpiar primero la base de datos de cualquier vista antes de crearlas. Entonces, sí, no hay problema en este caso. O sea, se borra y se vuelve a crear, se borra y se vuelve a crear. Y con esto ya nosotros habríamos creado todas las vistas. Finalmente, lo que mencioné hace unos momentos, tenemos que darle permiso al usuario GISWeb para que pueda acceder a estas vistas. Entonces, para eso, bueno, este script está fragmentado en dos en realidad. Uno era crear el usuario. Ahora vamos a seleccionar esta parte de aquí abajo, que es dar el permiso a la base de datos. Sí sí vale la pena mencionar que si nosotros hacemos play directamente a todo esto, vamos a tener un error porque ya existe el usuario web. Ya existe, entonces no podemos crearlo nuevamente. Entonces por eso es necesario seleccionar solamente esta parte de aquí. Ahora, nosotros acabamos de crear una base de datos llamada Villa Mujer, todo seguido, pero aquí es Villa Mujer con un guión abajo. Entonces es importante que esta sección de aquí dé el permiso de acceso al usuario GIS Villa Mujer en la base de datos que acabamos de crear. Si
ustedes están creando esto con cualquier otro nombre, sería importante que mencionar que esto tienen que ponerlo tienen que cambiar aquí el nombre de la base de datos que acaban de crear. Muy bien, entonces ejecutamos y listo. Entonces así, finalmente hemos terminado de instalar la base de datos que ya está lista para el acceso, ¿no? De el sistema y del GIS web y del GIS escritorio. Ya está totalmente listo para el acceso. Podemos hacer cualquier consulta. Select save from in- y aquí podemos ver que nos está dando la información de las distintas instituciones, ¿no? Y eso sería todo en el paso de la instalación del gestor de base de datos y la instalación de la base de datos en sí. Luego vamos a pasar a un siguiente paso, la instalación de el servidor web y todas sus dependencias. Vamos a pasar aquí a la sección de requerimientos. Si nosotros visualizamos esta parte de aquí, que es todo el tema de Postgres, es lo que nosotros debemos instalar a nivel de Postgres, es lo que debemos instalar a nivel de base de datos. Todo lo que está aquí abajo, a partir de Apache, es todo lo que nosotros deberíamos instalar. No es necesario utilizar algún paquete, llamémosle WAMP o XAMPP, pero en este caso particular, una herramienta que viene con todas esas, con todas las dependencias y con todo lo que está aquí marcado como requisitos, se llama Map Server for Windows. Tenemos Map Server for Windows, que es MS4W. Aquí nosotros podemos descargarlo, aquí nos dice, ¿no? Todo el contenido, como pueden ver, todas las dependencias de el sistema ya están aquí incluidas. Es un paquete que podría ayudar mucho. Sin embargo, si tienen unas configuraciones específicas, si están trabajando en un servidor con una serie de condiciones más restringidas, ya eso tendrían que conversarlo con su administrador de sistemas. Pero en este caso nosotros podemos utilizar el Map Server for Windows, que también viene, que nosotros estamos brindando también el instalador aquí en el CD entregado. Procedemos a la instalación. No es necesario instalar ninguna de estas cosas, ninguno de estos ítems de aquí. ¿Por qué? Porque estos ítems básicamente son demos o pruebas. Las herramientas en sí, las aplicaciones que uno desarrolle, no es necesario ponerlas de esta forma. Entonces simplemente vamos a instalar el servidor. Ahora, el sistema se va a instalar por defecto en una carpeta llamada MS4W, Mob Server for Windows. Sin embargo, si yo hago eso en este momento, simplemente voy a tener que copiar y no arreglar absolutamente nada porque en este mismo sistema ha sido desarrollado el software. Entonces, para ser un poquito más didácticos, vamos a cambiar ese folder y vamos a ponerle C server y ahí que instale MS4W con la intención de que las rutas no funcionen y de esa manera poder mostrar cómo corregir esas rutas. El puerto este puerto, si bien mencioné anteriormente en el puerto 5432 de Postgres, es muy poco utilizado. El puerto 80 sí es utilizado. El puerto 80 es el puerto por defecto, el puerto estándar de los servidores web. Entonces, si su servidor ya tiene, por ejemplo, un servicio en Java o a cualquier otro servicio web, es más, otra instalación de Apache
distinta, entonces sí podría generar un conflicto. Entonces vale mencionar, cabe mencionar que este puerto puede ser cambiado tranquilamente a cualquier otro número y al cual para acceder a él simplemente tendría que ser poniendo dos puntos, ¿no? Cualquier ruta, dos puntos, digamos que el puerto sea 8888, ¿no? Entonces ponemos 8888 y de esa manera nosotros accederíamos a la ruta en otro puerto. En este caso no tenemos ningún servidor que nos esté bloqueando, así que simplemente lo instalamos directamente ahí. Listo. Entonces podemos ver que Apache se está corriendo Apache como un servicio y todo esto ha funcionado adecuadamente. Entonces, a ver, nosotros vamos a la carpeta C, perdón, a la carpeta C. Tenemos la carpeta server y dentro de la carpeta ms4w, ¿no? Si nosotros ahora vamos a un navegador y ponemos localhost directamente, vamos a ver que tenemos un mensaje de Map Server for Windows de que el servidor ha sido instalado adecuadamente. Tenemos todas estas, una serie de enlaces hacia distintas aplicaciones. Si nosotros si nosotros hubiéramos hecho check en las otras aplicaciones de prueba, nos podría haber mostrado más extensiones y más posibilidades. En este caso, lo único que necesitamos es esta instalación base para poder trabajar. Bueno, nosotros nos dirigimos a la carpeta a la carpeta en la que hemos hecho la instalación, en este caso particular es la carpeta server ms4w, y vamos a buscar la carpeta Apache. Dentro de la carpeta Apache existe esta carpeta que es htdocs. Todo esto que esté aquí dentro de la carpeta htdocs va a ser directamente relacionado contra, contra lo que nosotros visualicemos en nuestro navegador. Entonces, en esta ruta específica es donde nosotros vamos a poder copiar nuestro código fuente. Código fuente tenemos aquí Villa Mujercico, como mencionaba, este es, digamos, el código o digamos el nombre a nivel de código del sistema. Sin embargo, al público esto ya no tiene este nombre y lo pegamos aquí, ¿no? El sistema en sí está compuesto de una información que será unos 10 megas, tal vez con todas las extensiones y todas las aplicaciones de ayuda y todo sería más o menos 20 megas, pero no sube de eso. La razón por la que estamos copiando 400 megas es porque eh, el sistema maneja una biblioteca de imágenes que no están almacenadas en la base de datos, sino que están almacenadas como carpeta porque es la manera más recomendable de hacerlo. Listo. Muy bien. Habiendo copiado en la carpeta Villamujer 5, nosotros podríamos entrar a localhost slash Villamujer 5, damos enter y lo primero que vamos a obtener es un error. Pero, digamos, la misma interfaz, el hecho de que nosotros podamos conectarnos ya es algo positivo porque nos hace dar cuenta de que hemos hecho bien la instalación. Ahora viene el siguiente proceso que, como mencionamos, es configurar las rutas. Por eso era necesario, importante mencionarlo, porque dependiendo de en qué sistema o en dónde uno haya instalado, tiene que hacer una serie de configuraciones. La primera de ellas es, a ver, dentro de la carpeta Villamujer, que es la carpeta del código, tenemos
tres carpetas que son importantes, ¿no? Una de ellas es BM, de nuevo, como un código Villamujer, pero simplemente BM, el cual contiene el sistema en sí. Es un framework que maneja todo lo que son las vistas, controladores y modelos. Modelo vista con un esquema modelo vista controlador llamado CodeIgniter. Además de la carpeta VM, que contiene la aplicación que maneja el esquema modelo vista controlador, tenemos eh, la carpeta GIS, que es la que contiene un sistema el sistema GIS Web en sí, llamado PMapper. PMapper, que es un framework GIS Web para, para PHP. Entonces es el que hemos utilizado. Estas dos carpetas son las carpetas de sistema. Esta carpeta de contenido es una carpeta en la que almacenamos imágenes, librerías JavaScript, CSS y bueno, como ustedes pueden ver. Ahora, volviendo al tema, lo que tenemos que hacer es corregir las rutas. Muy bien, entonces para corregir las rutas vamos primero al primer sistema VM y dentro del sistema eh, tenemos una guía de usuario, tenemos las librerías o el core, el núcleo del sistema y tenemos la aplicación en sí, que es lo que nosotros configuramos. Dentro de la carpeta bueno, application, tenemos la carpeta config y dentro de la carpeta config tenemos el config PHP y el database PHP, que son los dos más importantes a configurar en esta carpeta. Nosotros entramos primero a config y dentro de config vamos a tener estos dos parámetros iniciales que es importante mencionarlos, ¿no? Primero, Villamujer 5 VM, que es el URL. Si nosotros vamos aquí, vamos a ver que es Villamujer 5 VM, pero si nosotros quisiéramos cambiar de nombre a este código fuente, Villamujer 5, y ponerle cualquier otro código, de manera que el enlace no vaya Villamujer, sino que tenga otro nombre, entonces nosotros aquí tendríamos que cambiar también ese nombre. Por ahora vamos a dejarlo de esa forma, igual también con este parámetro llamado basepath, que es el parámetro a nivel de sistema operativo, la ruta en la cual están los archivos del sistema. Entonces, aquí también vamos a habilitar o a cambiar, como mencionaba, es importante corregir esto. Entonces, server ms4w Apache htdocs Villamujer VM. Esta es la ruta, como mencionaba, en la cual se van a copiar o configurar cualquier archivo del sistema. Muy bien. Eso por una parte. Y luego el otro, el otro directorio que vamos el otro archivo que vamos a configurar es database.php. Aquí podemos ver una configuración del acceso hacia la base de datos. Como anteriormente habíamos em, restaurado una base de datos llamada Villamujer, en este caso se llama Villamujer 4 por distintas pruebas que se han realizado. Entonces vamos a cambiar la base de datos de Villamujer 4 a directamente Villamujer y el password, vamos a ponerle password server como habíamos configurado. Y eso sería todo en este caso, ¿no? Rara vez el sistema se instala en una máquina distinta a la que provee el servicio de base de datos. Es decir, generalmente se pone la base de datos y el sistema juntos, pero si es que fueran dos equipos distintos, esto también puede ser configurado aquí como hostname y hay estas otras opciones sería bueno no modificarlas, pues pueden poner un poco inestable el sistema. Estas opciones son más recomendables para
MySQL, sin embargo estamos trabajando con Postgres, entonces sería bueno simplemente modificar estas opciones de aquí nada más y no todas estas de aquí abajo. Listo. Entonces, finalmente, a partir de esa configuración, actualizamos nosotros nuestro servicio y nuestra página web, mejor dicho, y podemos visualizar que el sistema ha cargado adecuadamente, ¿no? Sin embargo, algo que no va a funcionar en este momento, bueno, podemos entrar a nuestro catálogo de instituciones y podemos ver que el sistema está cargando en base de datos adecuadamente. ¿Qué es lo que no va a cargar adecuadamente? Es el GIS Web. El GIS Web nos va a lanzar errores que está basado nuevamente en el tema de el acceso a la base de datos y las rutas, ¿no? Entonces vamos nosotros a nuestra, de nuevo, a donde estábamos viendo la configuración. El tema de la configuración de este sistema ya cerró. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a el sistema GIS Web y vamos a configurarlo también. Del GIS Web tenemos dos rutas, una móvil y una online. La online es la más completa, la que mencioné PMapper. Entonces, accedemos aquí y como ustedes pueden ver claramente aquí tenemos una carpeta llamada config. Dentro de la carpeta llamada config tenemos una serie de archivos de configuración de pruebas y cosas que no son importantes, pero sí la configuración final, la que visualizaríamos en esta pantalla de aquí, sería la configuración llamada default. Default y config default son los dos, son el archivo y la carpeta que definen la configuración del mapa. Dentro de la carpeta default vamos a tener eh, dos archivos .map, el pmapper demo y el pmapper móvil. Entonces nosotros vamos a editarlos. En este caso nosotros estamos utilizando el Notepad++ para hacer la edición de cualquier código, cualquier archivo de configuración requerido. Lo recomiendo bastante en entornos Windows porque el bloc de notas o cualquier otro navegador, perdón, cualquier otro visualizador a veces tienen problemas con codificación. Este es muy bueno con la codificación forzando, transformando a UTF o ANSI dependiendo del archivo que se abra, ¿no? Muy bien, entonces hemos abierto los dos mapas, los dos archivos .map, mejor dicho. Estos son los archivos de configuración para el servidor map server. Es importante, o mejor dicho, ambos archivos tienen mucha similitud. Son prácticamente iguales en toda su configuración, salvo por las capas que sirven, ¿no? Y por ejemplo aquí, ¿no? Si vamos revisando la información, todas estas rutas relativas, como son relativas y como se ha copiado una carpeta entera, no va a ser necesario cambiarlas. Sin embargo, aquí sí tenemos ciertas rutas absolutas. Por ejemplo, este de aquí, MS4W, Map Server for Windows, Project NAT. Entonces, como nosotros hemos cambiado la ruta, y ya no es MS4W directamente, sino tenemos una carpeta server primero, tenemos que agregarla. De la misma manera, aquí en el mapa móvil, ¿no? Y sí recomiendo que se vaya haciendo esos cambios en paralelo porque cualquier configuración de uno es la misma para el otro. Entonces, aquí también vamos a tener que manejar una carpeta temporal. En este momento nosotros no tenemos una carpeta temporal en el sistema. Parece que no tenemos una carpeta temporal. Vamos a ver. C. mm, Server, App Server for Windows, Apache, htdocs. Sí, no tenemos una carpeta temporal en este momento. Permítame un segundo.
No. Entonces, vamos a crear aquí una carpeta TMP, de manera que nosotros podamos acceder a una carpeta temporal que nos permita grabar las imágenes provenientes del map server. Entonces, aquí de nuevo vamos a tener que poner server para corregir la ruta. Y la ruta sí va a ser directamente TMP, así que eso no va a ser necesario modificarlo. Si es que quisiéramos que la ruta no estuviera en la raíz TMP, sino estuviera en alguna otra ubicación, esto también podría ser cambiado. Después de eso, lo siguiente que vamos a modificar es el acceso a la base de datos por parte de las capas. En este caso sí es algo que em, es repetitivo para todas las capas del sistema. Si nosotros vemos de aquí en adelante, ¿no? A partir de este indicador, Start of Layer Section, todo lo que sigue son una serie de estructuras de este tipo layer, que definen cada una de las capas que el sistema de que el servidor va a servir. Entonces, cada una de estas capas va a tener una conexión a la base de datos. Y dicha conexión en este caso tiene el nombre Villa Mujer 4. Entonces, nosotros vamos a coger este código, o mejor dicho, esta línea, y vamos a reemplazarla. Esto, como les menciono, puede ser hecho en esta herramienta o puede ser en cualquier visualizador de texto o de código, de configuraciones, pero recomiendo mucho el Notepad++ como visualizador, ¿no? Entonces, directamente vamos a conectarnos con la tabla llamada, con la base de datos llamada Villamujer, ya no Villamujer 4. Hacemos un reemplazo total. Aquí también hacemos un reemplazo. Y finalmente grabamos. Entonces, si nosotros hacemos la prueba, ya estamos conectándonos con nuestro servidor GIS y ya estamos abriendo nuestro servicio a partir de acá, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso ya estaría configurado y cargado el sistema instalado en una máquina Windows. No se hace mención a lo que vendría a ser el tema de la seguridad en sí. El único puerto que debería estar abierto al público sería el 80. El puerto 5432 sería recomendable no abrirlo hacia afuera, no es necesario ninguna de esas cosas. Y faltaría en este caso un último detalle que es el G Suite móvil, que no estaría cargando adecuadamente por también un tema de rutas. Nosotros vamos de nuevo al código fuente, perdón, aquí, al código fuente, Villa Mujer, GIS móvil, y en el GIS móvil tenemos que abrir el index.php, el cual contiene el código, y aquí hay un enlace hacia el servidor. En este caso, este de aquí. Si ustedes pueden ver todo esto de aquí, de nuevo está intentando conectar a C, Map Server for Windows, Apache, htdocs y todo, ¿no? El problema es que hace falta agregar server, que es lo que nosotros hemos cambiado para poder mostrar todo lo que tenemos que cambiar en el sistema. Esta línea de aquí, la línea 117, nos dice el enlace al URL que nos está dando la información del servidor. Entonces, si nosotros actualizamos a partir de lo que acabamos de cambiar, aún así no tenemos ningún...
Ah, ok, si nosotros si nosotros visualizamos directamente el enlace para poder ver cualquier error, vemos que el problema es que está intentando acceder a un Villamujer 4 y no al Villamujer 5 que nosotros hemos copiado. De nuevo, todo esto es un tema de configuración de rutas, que es, ya el video ha mencionado todas aquellas rutas que son necesarias modificar y visualizar. Entonces, si nosotros ahora accedemos a Villamujer 5, como es lo que acabamos de configurar, vamos a decir, ya, este error de aquí no es realmente un error, es el simple hecho de que ya está configurado adecuadamente. Entonces, si volvemos al sistema ahora sí y actualizamos, ahora sí podemos ver los indicadores que cargan mediante el protocolo WMS sobre el mapa. Y listo. Eso vendría a ser básicamente todo el tema de la configuración de el sistema creado por Provesmin para el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual financiado por el BID. El siguiente paso sería mostrar cómo hacer esta misma instalación en un servidor Linux, lo cual haremos a continuación. Continuando con el tutorial, ahora presentaremos cómo instalar el sistema en un servidor Linux. Cabe mencionar que existen una gran cantidad de distribuciones de Linux. La distribución que se podría recomendar por la facilidad de instalación es Ubuntu 14.04. Es la versión, se llama LTS, Long Term Support. Significa que en este momento es la versión que se va a mantener, con mayor soporte durante más años antes de que uno tenga que migrar a la siguiente versión LTS. Son 5 años de diferencia entre cada versión LTS. Sin embargo, debido a que en este momento los servidores de el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual están utilizando la distribución CentOS 6.5 en ese momento, vamos a proceder a instalar el sistema en un servidor CentOS. Bueno, para esto también debo mencionar que los servidores generalmente no poseen una interfase gráfica, sino que generalmente uno se conecta a ellos de manera remota. Entonces, para simular un caso lo más real posible, vamos a hacer la instalación de manera remota contra un servidor CentOS sin conectarnos a una interfase gráfica. Vamos a utilizar los siguientes programas: PuTTY, PUTTY, también software libre. Y si es que se requiere subir archivos al servidor, descargar, subir archivos, modificar archivos en el servidor, también es posible utilizar WinSCP, que es un programa que permite hacer algo así como un FileZilla Es un programa que permite conectarse por un protocolo que no necesariamente es FTP, sino SSH. Bueno, he abierto el programa PuTTY. En realidad uno puede conectarse mediante cualquier conexión SSH. La configuración del servidor para aceptar conexiones SSH no está incluida dentro de este tutorial porque generalmente los servidores vienen con esa configuración predeterminada. Muy bien, entonces he creado una máquina virtual que me va a permitir hacer las pruebas necesarias.
y vamos a conectarnos. Nos vamos a conectar como root en este caso. Y muy bien, estamos conectados como root en, en el servidor CentOS. Ahora, eh, por el mismo hecho de ser por línea de comando, esta instalación es mucho más complicada, más compleja. Por lo tanto, he preparado un script que me va a permitir tener los comandos a la mano y de esa manera no demorar tanto la explicación. Recapitulemos un poco cómo se hace la instalación. La instalación se realiza, primero tenemos que instalar el gestor de base de datos, luego tenemos que instalar restaurar el backup de la base de datos en sí, con todos los scripts que eso conlleva. Tenemos que instalar el servidor web con el servidor GIS y tenemos que copiar el código fuente y configurar las rutas. Ese es el procedimiento a seguir. Entonces, comenzamos. En el servidor, lo primero que vamos a hacer entonces es instalar la base de datos. En CentOS 6, en realidad 6.6 es la última versión de la serie 6, ya salió el CentOS 7, pero estamos trabajando con el 6 porque es lo que maneja ahorita el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. En CentOS 6.6 no viene la instalación de Postgres 9.3, que es la versión que nosotros necesitamos por defecto en los repositorios. Entonces necesitamos entrar o necesitamos investigar un poco cómo integrar el Postgres 9.3 junto con el PostGIS 2.1 en CentOS y en realidad en la versión que se desee de Linux, en la cual instalemos el programa. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño tutorial que nos indica que tenemos que agregar dos repositorios. Uno es el repositorio EPEL 6 y otro es el mismo repositorio de Postgres. Aquí también podemos ver que nos indica los repositorios para 9.4, para 9.3 y CentOS 6 con la arquitectura de 64 bits. Este vendría a ser el copiar, copiar dirección de enlace. Este de aquí vendría a ser el repositorio que nosotros debemos agregar. Entonces, ¿cómo nosotros agregamos ese repositorio? Mediante los comandos que están ahí, ya los he adaptado para la distribución específica con la que estamos trabajando. Primero lo que tenemos que hacer es entrar al repositorio actual y tenemos que deshabilitar el acceso a paquetes Postgres. Exclude. Ajá, exclude. Aquí lo dice. Exclude Postgres, PostgreSQL. ¿Por qué es necesario hacer esto? Es para evitar conflictos con las versiones del repositorio general versus las versiones del repositorio que vamos a agregar específicamente para tener la versión 9.3 que es la que queremos. Entonces, una vez hemos hecho ese cambio, vamos a proceder a descargar los RPMs que son como la conexión a los repositorios. Y en este caso, después de descargado, hacemos el comando que lo agrega al conjunto de repositorios. Es decir, en este caso, nuevamente para lo que es el tema de EPEL, vamos a descargar el archivo RPM y luego ya lo vamos a anexar al conjunto de repositorios. Muy bien. Con esos comandos ya hemos agregado eh, los repositorios adecuados para poder instalar
¿Cómo se instala? La instalación de un paquete de software en CentOS y en realidad en Linux en general es tan simple como un comando de instalación. En las distribuciones Red Hat, CentOS es yum. En la serie Debian, Ubuntu es apt-get. Eso ya obviamente lo dependerá de la distribución que se maneje, ¿no? Bueno, entonces los paquetes que se van a instalar son Postgres, PostgreSQL 9.3 Server, PostGIS 2.9.3, GEDAL, GEOS, que son dependencias de PostGIS. Esto es importante porque por alguna razón, a pesar de ser dependencias, no los está incluyendo. Y PostgreSQL 93 con trip, es una librería necesaria para unos paquetes de encriptación necesarios para las contraseñas. Muy bien, entonces no lo he copiado. Entonces hacemos la instalación. Listo. Entonces, algo que es importante ver antes de instalar el yum, lanza de manera muy escondida errores si es que no encuentra alguno de los paquetes. Es decir, por aquí al inicio te va a decir que no ha encontrado algún paquete o algo, pero luego finalmente sobre lo que sí encontró, sobre lo que sí logró ubicar, te va a hacer este reporte. Entonces uno podría confundirse y pensar que sí ha instalado todo cuando no, no es así. Verificamos que sí están todos los paquetes que nosotros le hemos pedido que instale y un listado de todas las dependencias que van a ser requeridas para poder para que funcionen para que funcione el software. Entonces le ponemos Y, yes, aceptar, y va a comenzar a descargar los paquetes ahora sí, y después de descargar los paquetes los va a instalar automáticamente. Muy bien, ya descargó los paquetes. Ahora, la razón por la que no he hecho la instalación de manera automática es por una verificación de seguridad con respecto a la llave, al repositorio en sí. Le damos simplemente a aceptar, yes, y va a comenzar a instalar ahora sí los paquetes. Muy bien, con eso ya se habría instalado las dependencias y el software necesario para que corra el gestor de base de datos. Necesitamos primero inicializar la base de datos. ¿Cómo inicializamos la base de datos? Service Postgres initdb, init database. Entonces, inicializamos la base de datos. Luego vamos a iniciar el servicio, ¿no? Ahorita nos tiene que salir un OK aquí, claro. Y luego vamos a activar el servicio de tal manera de que cada vez que se reinicie la máquina, el servicio va a seguir levantado, va a seguir funcionando sin necesidad de que uno manualmente tenga que volver a ejecutarlo. Bueno, entonces como estaba mencionando anteriormente, este archivo de configuración, el PGHBA, va a permitir determinar a qué IPs y de qué forma se va a poder conectar, se van a poder conectar determinados usuarios o todos los usuarios o una base de datos o a todas las bases de datos. Es bastante flexible y es como un filtro o un firewall que permite determinar los accesos a la base de datos. En este caso, como el acceso va a ser solamente a nivel local, localhost,
no lo vamos a modificar por ahora, a menos que no se pueda conectar el- el- la aplicación. Y sí vale la pena mencionar que nosotros podríamos conectarnos con PGAdmin de manera remota si es que nosotros abrimos eso de ese hacemos la configuración para dar el permiso, y también tenemos que editar el archivo postgresql.conf. El archivo postgresql.conf tiene aquí un primer parámetro que se llama listen addresses. Es a qué direcciones o qué direcciones van a tener acceso a este servidor. Entonces, para permitir acceso público, simplemente se pone un asterisco, lo cual no es muy recomendado por temas de seguridad. Aquí se tiene que poner localhost y luego separado por comas los IPs que van a poder acceder al servidor. En este caso tampoco vamos a configurarlo porque por defecto está conectado con localhost, y vamos a ver si es que más adelante vamos a necesitar configurarlo. Por ahora, el servicio ya está conectado. Un problema, un error con el que me encontré haciendo la preparación de este tutorial es que este CentOS contiene una seguridad extra a nivel de kernel llamado CLinux, y dicha seguridad impide que se haga adecuadamente la conexión a base de datos. Entonces, para poder solucionar ese problema, se ejecuta el comando set enforce 0, y eso deshabilita esa seguridad extra que, bueno, no es necesaria, o no es que no sea necesaria, sino que es muy rigurosa para lo que es un servidor. Parece que el servicio está preparado más para usuarios que para servidores. Después de eso, bueno, aquí como estábamos mencionando, ¿no? Teníamos el PostgreSQL y el HBA. Luego, después de eso, necesitamos crear la contraseña del administrador. La contraseña del administrador, que en este caso se llama Postgres el usuario, vamos a acceder a PSQL. Vamos a explicar un poquito de detalle de esto. Sudo u Postgres me permite acceder a un comando no como el administrador del sistema, sino como el usuario Postgres. Como administrador del sistema yo puedo hacer las veces de cualquier otro usuario debido a que soy el superusuario, ¿no? Y voy a ejecutar el comando psql, es decir, voy a entrar a la línea de comando de SQL como el usuario Postgres. Como soy el superusuario, no me ha pedido contraseña, no me ha pedido nada porque, o sea, digamos que tengo el control total. Sin embargo, sí es necesario que los sistemas puedan acceder directamente a partir de Postgres, y no que tengan que entrar a partir del superusuario de sistema, porque obviamente eso sería un, un, bueno, un hueco de seguridad, ¿no? Entonces aquí vamos a vamos a determinar la contraseña del usuario Postgres. Aquí en este caso vamos a poner server, simplemente para poner cualquier contraseña. Ya en la instalación real se puede poner cualquier contraseña. Y bueno, en este caso ya vamos a comenzar a restaurar nuestro backup creando inicialmente una base de datos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos, que en este caso le vamos a llamar Villa Mujer. Es la base de datos en donde nosotros vamos a restaurar nuestro backup y vamos a correr todos los scripts de visualización de vistas. Visualización de vistas. Muy bien, ya se ha creado la base de datos. Ahora, si nosotros hacemos un poco de memoria sobre el tutorial anterior, antes de... eh, mejor abrimos el archivo. Antes de
ejecutar el... Antes de ejecutar la restauración de la base de datos, nosotros corrimos este script de aquí que crea la extensión PostGIS y crea la extensión pgcrypto en la base de datos. Ahora, para poder yo ejecutar el script en el servidor, he tenido que subir la información al servidor. Entonces, para eso voy a hacer la conexión con WinSCP para mostrar eh, que ya previamente he hecho esta carga. Entonces, ahorita estoy entrando. Este la primera vez que uno se conecta, le va a pedir que guarde algo así como bueno, le llaman fingerprint, es huella digital, digamos un indicador que me permite saber el servidor. Si yo me conecto una segunda vez y esa huella es distinta, entonces puede ser una suplantación o puede haber un problema de seguridad, ¿no? Muy bien, aquí hemos entrado al servidor. Este panel de aquí a la derecha es el que nos permite visualizar la información del servidor. Si nosotros vamos aquí a la raíz, vemos que tenemos una carpeta llamada Villa Mujer. Esa carpeta Villa Mujer tiene base de datos, GIS Escritorio y GIS Web. Es decir, ya hemos copiado la información que nosotros requerimos al servidor y por eso podemos de manera remota pedirle que ejecute comandos y copie información a partir de esta ruta. No lo estamos copiando a partir de nuestra máquina en Windows, estamos haciéndolo ya de frente en nuestro servidor. Entonces, muy bien. Ya mencionado ese tema, entonces vamos a correr el script que se encuentra ya en el servidor con /i y la ruta de, del script, ¿no? Ya, ahora sí. Cerramos la comilla. ¿No está la comilla? Entonces, nosotros ejecutamos el script y nos debería salir, bueno, se crearon las extensiones sin ningún problema, las 3 extensiones que habíamos mencionado. Después de eso, también había mencionado que era importante crear el usuario GISWeb con la contraseña GISWeb para poder restaurar el backup. Entonces vamos a crear el usuario GISWeb y vamos a darle permiso a darle una contraseña a este usuario GISWeb, que es un usuario que básicamente es de visualización. Muy bien, entonces ya habiendo creado la base de datos, ya habiendo restaurado em, ya habiendo corrido, perdón, la creación de las extensiones y ya habiendo creado el usuario de acceso, vamos a restaurar el backup también de manera remota mediante el siguiente comando. Ahorita lo vamos a explicar. Primero que nada voy a salir de la línea de comando y voy a crear este comando. De nuevo, el sudo -u Postgres me indica que estoy accediendo como el usuario Postgres a ejecutar el comando pgrestore con a la base de datos Villamujer y en el cual voy a correr el siguiente script, ¿no? El siguiente script de backup o restaurar el siguiente backup, mejor dicho, ¿no? Entonces corremos este comando. El error que está sucediendo en este momento, bueno, después de ejecutar varias veces he podido identificar que no se están creando las geometrías y por eso no se está restaurando la base de datos.
Esto es porque ejecuté ejecuté el script de creación, ejecuté el script de el script de estructura es decir, la creación de las extensiones lo ejecuté dentro de la base de datos por defecto y no en la base de datos Villamujer que acababa de crear. Entonces, vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que borrar la base de datos y vamos a tener que volver a crearla. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Drop database Villamujer. Eso fue un error de mi parte. Create database Villamujer. Y luego tenemos que salir de aquí y entrar de la misma forma con PSQL, pero añadiendo la palabra Villamujer a la derecha, que es el nombre de la base de datos. Entonces, como podemos ver aquí, estamos conectados a la base de datos Villamujer. Entonces, ahora sí, copiamos corremos la sentencia, creamos la extensión y vamos a restaurar vamos a restaurar el backup. Bueno, como podemos ver, ya corregimos ese problema que tuvimos y ya sin ningún error ha terminado de correr el proceso. Si nosotros hacemos nuevamente la conexión a la base de datos, podemos hacer un select from institución where id igual 2222, cualquier número solamente para hacer una prueba. Y como podemos ver, si estamos obteniendo respuesta del servidor, si estamos creando, por ejemplo, select asterisco from tipo institución y podemos ver que está la información ya cargada en la base de datos. Así que lo que luego tenemos que hacer es crear los... No está aquí. Lo que tenemos que hacer es ejecutar el archivo de vistas. Vamos a vistas, este de aquí. Entonces vamos a copiarnos este comando de aquí. Listo. Y vamos a ejecutarlo en el servidor. No sé si recuerdan que estos simplemente son notice, son tomar en cuenta, pero no significan errores. Para que sea un error necesita especificar error. Notice, notice, todos son notice. Y finalmente se han creado todas las vistas necesarias. Después de eso, nuevamente tenemos que involucrarnos con el usuario GISWeb. Tenemos que darle los permisos para que se conecte a la base de datos. Tenemos que darle los permisos para que pueda visualizar todas las tablas y bueno, en realidad es más importante para el tema de las vistas. Y vamos a darle la opción de que pueda ver, de que pueda ejecutar los comandos de actualización de las vistas. En ningún momento este usuario va a tener la capacidad de insertar o modificar información. Es básicamente para poder visualizar la información en el GIS.
Muy bien. Entonces, como hemos visto, ya hemos, o podemos hacer incluso la prueba, select asterisco from B institución, es la vista, where id igual 2222. Bueno, se me olvidó el punto y coma, ya aquí está. Entonces aquí podemos ver que si estamos obteniendo respuesta del servidor y a partir de las vistas que están generadas a partir de la base de datos, a partir del backup que ya hemos restaurado en el gestor de base de datos. Con eso ya habríamos terminado los primeros dos pasos, que son la instalación del gestor de base de datos y la instalación de la base de datos en sí. Luego, en este momento ahora tenemos que instalar el, el servidor que es Apache. Vamos a ponerlo aquí. El servidor que es Apache PHP, que en CentOS está en su versión 5.3.3, y Map Server más PHP Map Script, que es básicamente el servidor JIS con un script que se basa en Map Server y que lo interconecta con PHP y sobre el cual está desarrollado nuestro sistema. Para hacer eso también tenemos que buscar una fuente adecuada. Por ejemplo, en este caso, existe más de un paquete, pero el paquete, mejor dicho, el repositorio que contiene esos paquetes ya precompilados y todo, es este repositorio llamado Enterprise Linux, ELGIS, que depende de EPEL, que ya lo hemos instalado anteriormente. Entonces, como ya hemos instalado EPEL, ya no va a ser necesario volver a hacerlo. Simplemente tenemos que buscar nuestra distribución. En este caso, sí creo que es este de aquí. Y tendríamos que utilizar el mismo comando, que ya lo tengo apuntado aquí. Instalamos el repositorio de Map Server en el servidor. Y una vez instalado el repositorio, tenemos que instalar el servidor Apache, que es HTTPD, el script PHP, tenemos que instalar PHP, el lenguaje. Tenemos que instalar la conexión de PHP. Qué raro. Justo salta una actualización del MySQL instalado en Windows. Tenemos que instalar la conexión del PHP hacia Postgres, o sea, es decir, para que el PHP pueda interconectar con el Postgres, y así funciona nuestro sistema. Tenemos el Map Server, PHP Map Server, que es el Map Script, Proj y Proj EPSG, que son las librerías de proyecciones. Son librerías de proyecciones que son necesarias para que la información sea proyectada adecuadamente en el GIS. Entonces, ejecutamos este comando. Ah, ok. La razón por la que no está funcionando esto es porque sigo en la línea de comando línea de comando, estoy en el prompt de SQL. Entonces no había ejecutado los comandos. Ahora sí estamos viendo la respuesta del servidor que está descargando y vamos a, como mencioné, instalar estos paquetes. Muy bien, entonces ya hemos preparado nuestro servidor con todos los paquetes necesarios para instalar para copiar el código fuente y configurar las rutas. Entonces, hay un detalle que me está faltando.
Map Server es un poco complicado de explicar en poco tiempo, de manera breve, de qué se trata, pero digamos, menciono que es un script CGI. CGI. No, es un script CGI. Y generalmente esta información, estos scripts van en una carpeta especial. En el caso de nuestro servidor en CentOS, esa carpeta especial está en var www/cgibin, y el instalador del map server ha puesto la librería en una carpeta llamada OSR libexec map server. Entonces, para nosotros poder, eh, digamos, utilizar map server, vamos a tener que hacer lo que se llama un enlace simbólico, un link, ln/s, y vamos a mandar a convertir esta ruta de aquí, el var www.cgibin mapserv, que direccione hacia el script que está aquí en usr libexec map server. Entonces, ejecutamos ese comando, y lo otro que vamos a tener que hacer, bueno, vamos a tener que darle permisos de ejecución al script para poder, para que el mismo, bueno, en realidad el usuario Apache o el usuario anónimo que utilice ese script pueda utilizarlo. Y otra cosa que vamos a tener que hacer es configurar el servidor para que pueda entender este enlace simbólico. Y aprovechando que ya estamos configurando el servidor, la configuración del servidor Apache se hace mediante esta ruta, el httpd.conf. Aprovechando que ya estamos en este archivo de configuración, vamos también a hacer un cambio en la configuración del servidor en general. Vamos a buscar la declaración de la raíz. Aquí está. Esta es la declaración del var www.html, pero creo que antes de esto hay otra. No, ya. Entonces, vamos a buscar entonces este de aquí, var www.html, y aquí vemos un comando o una sentencia, una opción llamada allow override, que dice no, no se puede. El allow override es una opción que da mucha flexibilidad a, a que el servidor pueda ser reconfigurado carpeta por carpeta mediante unos archivos de configuración llamados htaccess, que a su vez puede ser un poco peligroso, pero como nosotros somos los únicos que estamos teniendo control de este servidor, entonces sí vamos a necesitar más adelante, vamos a ver por qué, sí vamos a necesitar este allow override. Aquí también abajo tenemos otro HTML, otro var www.html, y vamos a poner igual allow override, le vamos a poner all. Esto, como menciono, es para poder nosotros crear estos archivos htaccess y que puedan darle directivas al servidor de cómo interactuar, cambiar su comportamiento dependiendo de dónde esté, ¿no? Después de eso, muy bien, después de eso vamos a hacer el cambio del que habíamos estado hablando, de que en CGI bin vamos a permitir, vamos a tener que salir de aquí y vamos a tener que volverlo a hacer. HTML,
A ver, vamos a volver a entrar. Vamos a hacer esto. Var www. Ok, listo. Entonces, como habíamos mencionado, vamos a hacer aquí all. Vamos a buscar el siguiente. De nuevo, aquí all. Y vamos a buscar el CGI bin. Y aquí está. En el CGI bin tenemos opciones ninguna, pero no queremos que sea ninguna opción, sino queremos que tenga la opción de poder seguir los enlaces simbólicos, ¿no? Symlinks. Entonces vamos a poner aquí follow symlinks y vamos a grabar, cerramos aquí y listo. Vamos a reiniciar nuestro servidor para poder, o en este caso todavía no lo hemos iniciado, entonces vamos a iniciar el servidor y vamos a probar que está instalado correctamente entrando al enlace, bueno, en este caso no es localhost, sino sería 92.168. 1.48. Y si no podemos ingresar, seguramente es por un tema de firewall. En este caso, nuestro IP tables, que vendría a ser el firewall de Linux, ha venido por defecto con los puertos bloqueados. Entonces ejecutamos un comando que nos permite habilitar los accesos del puerto 80 y grabamos ese cambio en la configuración para que de ahora en adelante se mantenga de esa forma. Entonces, muy bien, al hacer de nuevo el intento, ya tenemos acceso a el servidor Apache de nuestro servidor CentOS, ¿no? Vamos a hacer también una prueba del script CGI bin mapserv y podemos ver que, o sea, aquí podrían saltar errores si es que no ha sido configurado de manera adecuada. Si nosotros recibimos este mensaje de que no se han pasado los suficientes parámetros, dice no query information to the code, significa que el servidor está corriendo adecuadamente el tema de GIS. Muy bien, entonces ya hemos configurado nuestro servidor y ya vendría a ser hora de copiar el código y comenzar a corregir las referencias. El código lo tenemos originalmente en la carpeta Villamujer GIS Web Código Fuente, que es el que copiamos al servidor desde la carpeta dentro del DVD que presentamos. Y lo vamos a copiar a nuestra ruta del servidor HTML, ¿no? Entonces, copiamos la información, esto va a demorar un poquito. Listo, ya copió la información. Entonces, si nosotros ahora entramos a la IP /villamujer5, podemos ver que el sistema ya está corriendo. Sin embargo, bueno, este error se produjo un error en base de datos, es básicamente el, es porque tenemos que comenzar a cambiar las configuraciones y las rutas para que nos permita, perdón, las configuraciones para que el sistema corra. ¿Mm? Entonces, he puesto la presentación en desorden, así que voy a seguir este orden de aquí
pesar de que podría... No, mejor vamos a hacerlo como lo tenía pensado. Vamos a, vamos a ver el tema de la configuración de la base de datos, como acabo de mencionarlo. Entonces, vamos a entrar a la carpeta, ¿no? VM Application Config Database. Esto es algo que ya mencionamos en la capacitación, en el tutorial anterior en Windows. Este archivo de configuración permite cambiar las credenciales de acceso a la base de datos del sistema. Entonces vamos a entrar aquí. Nuestro servidor tiene de contraseña password y, perdón, server, y de base de datos, la base de datos se llama Villa Mujer directamente, ¿no? Entonces cerramos esto, vamos a hacer la prueba y esto, a ver, vamos a hacer una prueba más. Si es que cambiamos esto a falso y actualizamos, tenemos un problema de acceso a base de datos de todas maneras. Ya. Entonces, como había mencionado anteriormente, debido a que estamos teniendo problemas de acceso al servidor, es la razón por la que estamos teniendo errores de PHP que nos dice que no está cargando los argumentos adecuados y no podemos ver ninguna información, es porque a pesar de que está haciendo la conexión a la base de datos, no está recibiendo información. Esto es un problema de acceso en sí. No está accediendo a la base de datos. A pesar de que pareciera que estuviera accediendo, no está accediendo. Entonces vamos a volver esto a su sitio. Y lo que vamos a hacer es, como había mencionado anteriormente, vamos vamos a cambiar la configuración de el archivo HBA y vamos a cambiar las conexiones. Por alguna razón, creo que este es un tema de compatibilidad. Si nosotros cambiamos los métodos de conexión, aquí la columna método por MD5, y bueno, eh, vamos a asegurarnos de que el puerto 5432 esté cerrado al público, pero vamos a dejar aquí que el acceso por el mismo servicio esté habilitado. Si nosotros ahora reiniciamos el servidor, deberíamos deberíamos poder acceder al servicio. Sí, ahí está. El problema es un tema de permisos. Parece que es un tema de compatibilidad con la manera en la que se hace el logueo de PHP hacia el Postgres. Bueno, ya está solucionado ese tema y como podemos ver, ya estamos teniendo acceso a la base de datos y a la información. Aquí hace falta todavía hacer más configuraciones de lo que estábamos viendo de las rutas y hemos hecho la configuración de la base de datos. Mm, abrimos la configuración de la base de datos y ahora también tenemos que hacer la configuración de las rutas mismas de el- de la configuración de las rutas de la configuración misma. Es decir, aquí en el archivo config.php tenemos unas rutas que todavía están como para Windows. Las vamos a cambiar a
Linux, ¿no? Que es var www.html slash villamujer5/vm. Entonces, ya hemos cambiado esas rutas. Ahora sí, volviendo a esta parte de aquí, que bueno, arbitrariamente podría haber sido esto primero y luego esto o al revés. Nosotros tenemos que habilitar todos los temporales del sistema. Esto es una diferencia considerable entre lo que vendría a ser Linux y Windows. Como Windows está corriendo desde el mismo usuario que está digamos, que está logueado, entonces ese usuario tiene acceso a todas las carpetas. Sin embargo, Linux tiene un esquema de seguridad un poco más estricto y por lo tanto el usuario Postgres no tiene acceso a ciertas cosas, como hemos visto. En este caso, el usuario Apache no tiene acceso a modificar las carpetas temporales y por lo tanto no sería capaz de insertar imágenes o editar o subir archivos. Entonces, para poder darle esa facilidad, lo primero que vamos a hacer es crear el directorio temporal al cual se supone que hemos enlazado nuestro sistema a una carpeta temporal, pero todavía ni siquiera existe, lo estamos creando. Ahora vamos a darle permisos de escritura a esta carpeta temporal. Vamos a darle permisos de escritura a la carpeta de imágenes e instituciones, es decir, para poder subir y bajar archivos para poder subir y borrar archivos de las fotos de las instituciones. Vamos a tener que dar permiso a esta carpeta, Content, Images, Instituciones. Luego vamos a dar permiso de acceso a la carpeta CAPTCHA para que se puedan generar los CAPTCHAs en la ventana de logueo del sistema. Y finalmente esto es un requerimiento del framework GIS para que se pueda generar de manera dinámica la leyenda del GIS web. Es necesario cambiar el usuario de esta carpeta específica, Images Legend, hacia el usuario Apache. Entonces vamos a ejecutar este comando también y listo. Con esto ya deberíamos tener todos los temporales y todos los archivos y todos las carpetas que el mismo sistema puede configurar deberían estar habilitados. Ahora, muy bien, ya casi cerrando el tema, faltaría simplemente, bueno, aquí vamos a ver, login. No, todavía no está generando el CAPTCHA. Ah, estos comandos están mal, no deberían ser X, deberían ser W. Deberían ser W. Aquí también W. W de escritura, write. Y el TMP aquí también, write. Ahora sí, debería funcionar. Sí. Aquí hubo un pequeño error un pequeño error en los comandos. No es recomendable darle permiso a X, pero no va a hacer daño, pero en teoría uno nunca debe dar más permisos de los que son necesarios, ¿no? Listo. Entonces, lo único que nos está faltando ahorita es poder acceder al GIS Web, que todavía va a estar enviándonos esta información, ¿no? Es decir, no está cargando la extensión PHTML. Para hacer que cargue esa extensión PHTML, vamos a tener que
generar o cambiar, como había mencionado anteriormente, el archivo htaccess. Para eso es que nosotros hemos permitido o cambiado el parámetro allow overrides en el servidor. Vamos a cambiar el archivo htaccess del GIS y vamos a agregar estas dos líneas en el código, esta de aquí y esta de acá. Y mediante eso le estamos dando digamos, la configuración, o estamos cambiando la manera en la que el servidor identifica esta extensión, y en vez de darnos la información nos va a cargar como un script. En este momento no podemos ver nada porque el script no está funcionando, está lanzando un error que lo vamos a poder ver en si nosotros quisiéramos, podríamos hacer algo como esto: cat var log httpd error log. Aquí nosotros podemos ver los errores del sistema, y por ejemplo aquí en este caso nos está diciendo que no se pudo crear el mapa porque no encuentra la proyección. ¿Por qué no encuentra la proyección? Es porque si nosotros vamos a el archivo de configuración del el mapa, que está en var www html Villamujer eh, GIS Online config default y mapper demo.map. Si nosotros accedemos al archivo de configuración, vemos que, por ejemplo, aquí la ruta de la ruta hacia la librería de proyecciones está todavía en una ruta Windows, la cual no va a encontrar en el servidor. Igualmente aquí tenemos la configuración de el image path, o sea, las imágenes que van a ser generadas por el servidor. Las imágenes de los mapas no se van a poder visualizar tampoco porque no está configurado el acceso a esa ruta. Y si nosotros vamos más abajo, también podemos ver que la conexión en sí sigue estando en las capas, sigue siendo a la base de datos Villamujer 4 y no a la base de datos Villamujer que nosotros hemos creado. Entonces, esos tres cambios va a ser necesario hacerlos no solamente en el archivo pmapper demo, sino también en el archivo pmapper móvil, que los mismos tres cambios. Entonces, para poder hacer esos tres cambios, uno puede hacerlos de manera manual, puede editar también con un editor de texto, ¿no?, en local, y subir y chancar la ruta en el servidor. Sin embargo, para poder hacer el reemplazo, yo ya tengo preparadas estas sentencias que básicamente vamos a ir cargando una por una, y que nos va a permitir que todas las líneas de código que contengan, por ejemplo, la palabra Villamujer 4 se conviertan en Villamujer. Estas sentencias están hechas con un comando un tanto complicado llamado set, pero facilitan la vida porque ahora, si nosotros accedemos al servidor, perdón, a el archivo de configuración, ya tenemos las rutas correctamente bueno, puestas de manera correcta, ¿no? Salimos de aquí y hacemos exactamente lo mismo, como mencionaba, a pmapper móvil, ¿no? Entonces vamos a coger las mismas sentencias y vamos a pegarlas aquí en la línea de comando. Finalmente, bueno, este tema del PHTML ya lo hicimos.
Finalmente, para lo que es el tema del GIS Web Móvil, también tenemos que hacer un pequeño cambio. Dentro del código del GIS Web Móvil, tenemos que buscar un URL, no este de aquí, sino el siguiente URL, que nos conecta a un CGI bin mapserv.exe. ¿Por qué tiene el punto .exe? Porque, de nuevo, está configurado para Windows. Como está configurado para Windows, igual la ruta es C, Map Server for Windows, Apache, htdocs, Villamujer. Entonces, toda esta ruta de aquí no debería ser, no debería ser Windows, sino debería ser la ruta hacia igual CGI bin, ya no .exe, sino simplemente mapserv, que es el servidor GIS, y el parámetro mapa. El parámetro mapa contiene la ruta específica hacia el archivo de configuración móvil que acabamos de configurar hace unos momentos, y toda esta línea es la que debería reemplazar este URL de aquí. Entonces, nosotros así, aquí hacemos ese reemplazo, borramos esta línea de aquí, lo ponemos ahí tal vez un poquito más bonito y listo. Con eso ya deberíamos haber solucionado el tema del GIS Web. Vamos a ver, nosotros accedemos aquí GIS Web Online y ya podemos visualizar nuestro mapa, ya podemos prender y apagar capas, ¿no? Hacer zoom, vemos, como estamos en local, bueno, se puede ver, se puede apreciar la velocidad del sistema cuando no hay demora por descarga, por ancho de banda. Listo. Y también podemos visualizar el GIS Web Móvil, el cual va a cargar los indicadores la, de las instituciones en un mapa de más sin tantos controles ni nada, sino que es algo que se puede manejar directamente desde con el touch dentro de un dispositivo móvil, ¿no? Haciendo clic en cualquiera de los grupos nos da un listado de las instituciones que están en ese marcador y podemos ver el detalle y todo. Con eso ya estaría instalado, ya estaría funcionando nuestro sistema en un servidor Linux, en este caso CentOS. Si pudiera recomendar, el proceso es muchísimo más sencillo. De nuevo, en un servidor Ubuntu 14, a medida que las versiones de los software van cambiando, este proceso también va generando este tipo de dificultades y ya se hace clara la necesidad de un experto en el servidor y en la plataforma que ustedes elijan para poder manejar estos cambios que estoy mencionando, cambios de versiones, cambios, actualizaciones que debe tener el software, porque siempre van saliendo problemas, errores, actualizaciones de seguridad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.